Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús, en persona, se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado el cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hoy es el día del libro, el 23 de abril. Y nosotros somos una religión del libro, la Escritura, la Sagrada Escritura. Es el día del libro porque se conmemora la muerte de Cervantes. Cervantes está enterrado en las Trinitarias Descalzas de Madrid por voluntad suya. ¿Y por qué está enterrado en ese monasterio donde ahora se han hecho excavaciones precisamente para buscar sus restos? Porque fue rescatado por los trinitarios cuando estuvo
cautivo en Argel. Y fue un cautivo costoso, 500 ducados de oro. ¿Y por qué era tan caro su rescate? Porque llevaba cartas, venía de Roma, fue cogido cautivo cerca de la Costa Brava y llevado a Argel, y le encontraron cartas para la monarquía, con lo cual pensaron que era un personaje de gran importancia cuando era un militar sencillo, sin mucha categoría. Bien, digo esto por cultura, porque en la Iglesia también transmitimos cultura. Pero, ¿sabéis que Cervantes escribió el Quijote? Y hay una frase que le atribuyen a Cervantes que nos toca de cerca. Dicen que Cervantes dice en el Quijote, en boca de Sancho, en boca del Quijote, con la Iglesia hemos topado. Sancho, con la Iglesia hemos topado. Y es una frase que se ha hecho vulgar y que normalmente se dice, la decimos, la habéis dicho a lo mejor vosotros alguna vez también, ¿no? Cuando hay dificultades que parecen insuperables, como diciendo, aquí no hay nada que hacer. Y de alguna manera está reflejando una actitud, o por lo menos una visión de la Iglesia de tiempo reciente, sobre todo, porque no es de Cervantes la frase. La frase de Cervantes es mucho más, iba a decir, normal. Iba buscando por el Toboso el palacio de Dulcinea. Y era tarde ya, y vio la sombra que proyectaba un edificio y pensó, ahí está el palacio, el alcázar de Dulcinea. Y cuando van y dan la vuelta y ven de quién era la sombra, era de la Iglesia. Y dijo, Sancho, con la Iglesia hemos dado. La frase de Cervantes es, con la Iglesia hemos dado. Lo de topado pertenece a esa picaresca española de atribuirle a Cervantes esa frase en el Quijote que no es verdad. Bien, con la Iglesia hemos topado. Y nos viene bien como introducción para el Evangelio de hoy esto. Porque ¿qué imagen tenemos nosotros de la Iglesia? Hoy la página del Evangelio es una página preciosa. Sabéis que Lucas era un gran escritor, por eso le conmemoramos en el Día del Libro también. Es el evangelista posiblemente que tiene un estilo más brillante, que describe mejor los pasajes de la vida de Jesús, en concreto la parábola del hijo pródigo. Hoy describe esta otra escena de dos discípulos que defraudados escapan de Jerusalén y van a esconderse a una aldea cercana de Jerusalén que se llamaba Emaús, los discípulos de Emaús. Yo diría que este evangelio de hoy es un evangelio para defraudados, para desesperanzados, para desengañados. ¿Vosotros cómo vivís ahora? ¿Qué actitud tenéis en esta Pascua de Jesucristo resucitado? ¿La vivís con alegría este tiempo? ¿Vivís con alegría vuestra pertenencia a la Iglesia, vuestra creencia en Jesucristo? ¿La vivís con esperanza también? ¿Tenéis entusiasmo en saber que sois católicos, que sois Iglesia, que sois discípulos del Señor en este siglo XXI y en esta ciudad de Gijón? ¿O tenéis la sensación de que estamos en una iglesia en declive, que ha perdido la autoritas, el prestigio, y ahora con este reglamento de laicistas que nos han echado encima, pues fíjate tú también, somos como el apartheid también, ¿Cómo lo vivís? Esta es la pregunta de hoy.
Todavía voy a decir una cosa, una pregunta. ¿Por qué los jóvenes hoy no encuentran en la Iglesia pues ese lugar donde expresar también su entusiasmo, donde participar, donde practicar? ¿Por qué tienen poco interés también por vivir la fe? La mayoría han sido bautizados, incluso han ido a colegios católicos. ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos a ver si el Evangelio de hoy nos da una luz para saber interpretar lo que está pasando y por qué falta hoy entusiasmo y alegría para sentirse discípulo del Señor, miembro de la Iglesia, de esta Iglesia católica. Como veis, el pasaje evangélico nos habla de dos discípulos. Uno se llamaba Cleofás, lo dice expresamente el texto. El otro no sabemos cómo se llamaba. Iban miedosos, cobardes, huyendo de Jerusalén por lo que habían pasado. Habían asistido a lo que ellos pensaban que era el fracaso de Jesús. Y en el camino, es importante, en el camino se encuentran con el Señor. El Señor se hace encontradizo con ellos y comienzan a conversar. Y el Señor nota, se preocupa de su estado de ánimo. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué vais tristes? ¿Es que tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y Jesús se hace el desconocido. ¿Y qué pasó? Y empiezan a contarle cómo a Jesús, en quien ellos tenían toda la esperanza puesta de que iba a liberar Israel, ideas políticas que tenían sobre él, y resulta que acabó en la cruz. Y entonces Jesús aprovecha la ocasión y empieza a hablarles. Y les cuenta las profecías. Dice, desde Moisés comenzó a relatarles lo que ponían las Escrituras a propósito de Jesús. Y se hizo tan amable con ellos, creó tal empatía, que cuando llegan a Emaús y él intenta seguir, le dicen, quédate con nosotros. Te invitamos a cenar, quédate con nosotros, que además la tarde está cayendo. Y efectivamente se quedó con ellos y dice que cogió el pan, lo bendijo, lo partió y se lo entregó. Y entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero Jesús desapareció y ellos, entusiasmados, recuperaron otra vez el entusiasmo, la alegría, la fortaleza, el coraje, fueron corriendo a Jerusalén a encontrarse con sus amigos, con los demás compañeros, que también estaban celebrando la aparición de Jesús, el encuentro con Jesús. Y ellos contaron, dice, cómo le reconocieron al partir el pan. Bien, pues ¿y qué aplicación tiene esto? Mirad, hay dos cosas a subrayar en este pasaje. Primero, que Jesús les refería todo lo que había en la Escritura a propósito del Mesías. Les contó a partir de Moisés las Escrituras. Les hizo el relato, les contó toda la historia de salvación, cómo Dios fue preparando este momento. Y ellos quedaron entusiasmados con ese relato. Y segundo, le reconocieron al partir el pan. ¿Sabéis? A esta generación de jóvenes le llaman la generación de los desheredados. Están desheredados de la cultura. La cultura que reciben es una cultura sesgada. La historia no es la historia objetiva que hemos aprendido todos, sino son relatos pues ideologizados. Y por eso le llaman la cultura. Y además apenas saben nada, ni les interesa mucho lo de atrás tampoco, la historia. La facultad de historia antes era numerosa, de alumnos. Hoy es pequeñita, poquitos. No interesa la historia como tal. Dicen que además a los jóvenes pues hay que mirarlos, hay que enseñarles el futuro, que se arreglen ellos, que hagan un mundo nuevo. Pero lo de atrás no les interesa. Y hay una crítica muy fuerte a propósito de esto, sobre todo en Francia, que dicen
los jóvenes franceses, como los árboles, necesitan raíces. Sin raíz el árbol no da fruto. Y por eso muchas veces sin cultura, sin transmisión cultural, quedamos a merced del viento que sopla. Y algo puede pasar también en la Iglesia. ¿Cómo se transmite hoy la fe? ¿Dónde? ¿En la sociedad secularizada? ¿En los colegios, que cada vez va disminuyendo más el tiempo? ¿En la familia? ¿Hay preocupación en la familia por transmitir la fe? ¿Sois testigos para vuestros hijos? ¿Habláis, comentáis? En la mesa cuando coméis, ¿se tratan temas de este tipo? ¿O están recibiendo los jóvenes una imagen de la Iglesia, pues eso, aburrida, pues que no tiene más que fallos, que habla de cosas que no tienen valor ninguno, que no tiene de alguna manera relieve en esta cultura actual? Este es el problema nuestro, ese es el problema nuestro. ¿Quiénes somos en esta cultura y qué imagen transmitimos? Y nos debiera de preocupar esto, porque así se ha transmitido siempre, fundamentalmente en la familia. Pero estamos en una sociedad, como veis, incluso en la enseñanza, como veis. Entonces, ¿dónde reciben? ¿Dónde está la transmisión religiosa de la juventud de hoy? Hay una frase que me ha llamado la atención, la he leído, y dice: los jóvenes de hoy no niegan a Jesucristo, ni dudan, no tienen ni idea, no saben quién es. Este es el problema, porque vamos de alguna manera. Y segundo, es la experiencia. Le reconocieron al partir el pan. Claro, la Eucaristía, mirad quién estamos aquí, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes hoy? Y sin embargo tengo una experiencia. Fijaos, ya os lo he dicho más de una vez, en los cursillos prematrimoniales, los primeros que comenzamos aquí son de un día entero, un sábado, y lo dan 3 matrimonios, que son cursillos de experiencia, no son cursillos doctrinales, sino que les manifiestan pues la vida en familia como cristianos, es decir, es una transmisión de vida, para que ellos de alguna manera pues tengan también pues un panorama en el que se sepan mover. Y al principio no había Eucaristía, no celebramos la Eucaristía en el cursillo. Y unas parejas preguntan: ¿y por qué no se celebra la Eucaristía? Nosotros hace tiempo que no vamos a misa, pero queremos que nuestra boda sea una Eucaristía y nos gustaría de antemano pues prepararnos un poco para celebrar la Eucaristía. Bueno, tan es así que ahora cuando hacemos la encuesta, al final acabamos con una encuesta: ¿qué es lo que más te ha gustado del día de hoy, de este pequeño retiro, cursillo que hemos celebrado? Y todos, sin excepción, la Eucaristía. Porque la Eucaristía es una experiencia del Señor. Se trata de un grupo pequeño, se trata de una Eucaristía no muy reglamentada, por así, no al pie de todo lo que dice la liturgia, es un poco más espontánea, un poco más libre. Y es el encuentro, es la experiencia, que es lo que yo quisiera decir. A Jesucristo le tenemos que llevar en la cabeza, pero sobre todo en el corazón. Por eso dice, estamos en una cultura de obediencia. Tenéis que ir a misa todos los días. Esa cultura se acabó. Es la cultura de la experiencia. Tienen que vivirlo. Y este es el problema. ¿Cómo lo logramos? Y aquí hay pues una dificultad grande que muchas veces lo veo en la primera comunión. Yo veo que va a haber familias que van a traer a su niño a la primera comunión y apenas han venido a misa, aun en el tiempo de catequesis. Lo insistimos, ¿qué hacemos? Este es un problema. Y estos problemas nos tenían que preocupar a todos como Iglesia, porque Iglesia somos todos, no solamente el sacerdote que se desgañita diciendo una cosa y otra, ¿no? Sino todos tendríamos que tener preocupación, porque la dimensión religiosa es muy importante, es la que da peso a la persona. Los valores espirituales son los que de verdad nos configuran como personas, son los que defienden la libertad, la dignidad, la trascendencia,
hay el día que no haya valores espirituales. Pensad en eso. Hay el día que no haya ya valores y preocupación por lo espiritual. Ese día ojalá no venga.